Hola, ¿cómo estás? Soy Caro Siri y esto es Gente Rara, el podcast de UFA Estudio, nuestro estudio en línea de comunicación digital creativa para marcas personales, para emprendedores, para negocios digitales, para vos que estás del otro lado, escuchando o viendo esto en YouTube o en alguna de las plataformas de podcast. Hoy estamos con Agustina, ya le estás viendo, Agustina Grasso. Te quiero presentar antes de saludarte, porque ella es cronista, es feminista, cosa que me gusta, tenemos mucho para hablar de este tema. Es docente universitaria también, es periodista, es colega. Sobre todo me gusta porque es hacedora. Al parecer bastante inquieta, sola lectura y fundadora de Escritura Crónica, autora de un libro, acaba de sacar un documental, es editora en Perfil, cofundadora de Nativa, tiene un podcast, no sé cómo hace, cuántas horas tiene su día, ahora le voy a preguntar. Bienvenida ahora sí a Gente Rara, Agustina Grasso, gracias por estar acá. Hola, Caro, muchas gracias a vos por invitarme. Un placer. Quiero saber de todo esto que haces, primero, ¿cuántas horas tiene tu día? ¿Cómo haces con todo esto? Mira, la verdad sí, suena un montón, pero como que cada proyecto tiene su equipito, tiene su tiempo, tiene su organización, entonces es como que no me organizo, digamos, dependiendo del día. Yo tengo una oficina fuera de mi casa, que me parece algo importante, Muy buena porque decisión. he aprendido siempre, digamos, viste que quien emprende es como que aprende sobre la marcha, ¿no? Ni siquiera al principio sabés que sos emprendedora, vos sos como esto, vos le dijiste, hacedora. Y te Hacedora. sale, y hasta que empezás a conectar con gente que está en la misma y que es igual, es como que decís, no era justo el podcast, digo, no era tan rara. Había un mundo de rarezas al cual yo Había otros pertenecía. raros. El tema es que hay Claro, otros raros. claro. Entonces, bueno, el punto acá es que yo, bueno, empecé obviamente haciendo todo esto en mi casa, empiezo con un blog, como distintos proyectos ahí como personales, hasta que dije, bueno, esto, ¿no? Empezar a darme cuenta que está bueno poder organizar los tiempos, poder organizar los tiempos libres, los tiempos de ocio, y bueno, y saber que los proyectos digitales también es como que, digamos, tienen una vida de que se mantienen, pero no es que vos tenés que estar todo el tiempo ahí fogoneando, ¿no? Es como que tal vez tenés un tiempo de siembra y después empezás como a A cosechar. Entonces cosechar. un poco me organizo de esa manera. Está bueno. Estos días justo estuve hablando con clientes, amigos y demás, digo, esta cuestión exponencial de los negocios digitales o de los proyectos digitales, donde no es siempre sembrar, cosechar, sino que hay una siembra y después hay una cuestión paulatina y que con los años es esto. Uy, mirá la trayectoria que tiene, pero seguro que arrancaste hace un montón, no es que hace 2 meses hiciste todo esto que yo dije. No, tal cual, tal cual. O sea, sin ir más lejos, yo arranco hace 8 años mi blog, Ujú. hace 8 años empecé la investigación para el documental, Un y montón. ahora es como que está esto, digamos que florece, pero bueno, fueron muchos años de trabajo detrás sin saber un poco el rumbo, ¿no? Porque a veces yo siempre soy de como de iniciar los proyectos porque me nace de adentro, porque es como que siento algo y busco después en el camino cómo materializarlo. Ujú. Y la verdad es que eso, los arranqué un poco por decir, bueno, empiezo teniendo un blog, ¿no? Como me gusta escribir, o sea, le doy forma. Y en ese hacer y en ese camino, o sea, sí escribir es algo constante en mí, yo escribo todos los días, si no es para el blog es una nota, si no es una nota es para el Instagram, pero me sale muy natural. Entonces para mí no es como un esfuerzo, ¿no? Claro. Entonces a veces trato de encauzarlo en este formato de un horario, pero también por otro lado a veces me nace algo y bueno, y lo posteo, ponele, ¿no? O sea, lo veo como muy natural en el día a día. Vamos a arrancar primero porque quiero hablar de varias cosas, pero primero arrancaste con esto con el blog, ¿no? Con la escritura y un poco el blog, por lo que estuve leyendo, te lleva al libro, a hacer este libro, Crónicas de una Millennial. Em, ¿Cómo es ese proceso? Porque no es que te sentaste y dijiste voy a escribir un libro, sino que venías escribiendo, tenías relatos, tenías crónicas y decidiste darle un formato libro y un entorno, ¿no? Un contexto. Sí, en realidad creo que eso, por lo pronto en mí quizás es lo que más me costó, ¿no? Porque los relatos, como te decía, ponele que son en promedio de hace 8 años también, ¿no? Ujú. Entonces esto me sale fácil, me creo un blog, empiezo a escribir como, bueno, al blog, digamos, empieza a tener lecturas, empieza a tener llegada, entonces eso también es como que cuando empieza el otro lado decís, bueno, no es que solo me lee mi mamá, Claro, ¿entendés? Como claro. que decís, bueno, bien. Gente de otro lado. Me interesa.
Pero que, quizás después sí me pasó que, bueno, en el camino tradicional, yo digo, bueno, ofrezco las notas a distintos medios, ¿no? Como que empiezo como dentro del sistema a ver la manera de cómo meter estos textos. Y quizás sí el libro que lo edito el año pasado fue un camino como más de introspección, de darme cuenta que a veces no es que esperar estructuras de afuera, sino que una misma puede generar esas estructuras, ¿no? Y en ese generar esas estructuras fue que creo una editorial, pero que bueno, a veces las cosas suenan como muy grandes de afuera. En realidad fue autoeditar el libro, ponerle un nombre a la editorial y ese es por ahora el primer libro que está editado, ¿no? Y eso fue lo que yo recopilé, fueron textos, digamos, de la época de mi blog, textos nuevos, textos que yo fui haciendo para investigaciones. Y bueno, siempre trato como de aprovechar lo que tengo, ¿no? En esto quizás metiéndonos más en el tema reciclado. Me gusta como aprovechar lo que tengo, reciclar textos que ya hice, ¿entendés? Entonces Ujú. como si fuera aprovechar todo lo que uno tiene, ¿no? Entonces en ese camino de aprovechar es que digo, bueno, en su momento fue el blog, en su momento fueron las redes y quizás esos textos como reeditarlos para Crónicas de una Millennial, ¿no? Está bueno lo que decís porque sos millennial, justamente como lo dice tu libro, y Ujú. son una generación que estuvo en la transición, digamos, mi generación, yo tengo 42 años, venía con el método tradicional, o sea, salgo de una escuela de periodismo y tengo que ir a los medios a pedir trabajo. Ustedes quedaron un poco en el medio, un poco, che, lo tradicional no va más y tengo que reinventarme, pero como que la agarraron más rápido, porque es verdad, está bueno que nos cuentes un poco esto sobre cómo es también armar una editorial para autoeditarse, porque suena enorme. Inauguré una editorial y uno se imagina una estructura del antiguo paradigma de se compró todo, ¿viste? Tiene, no sé, yo me imagino un super lugar, imprimiendo, y no, digamos, hay una forma también de nuevo paradigma un poco más ágil. Tal cual. Y el ágil, y yo diría el tema de tejer redes estratégicas, que a Ujú. veces son como estructuras, pero más invisibles. No es esto de decir, me pongo un lugar, lo alquilo, lo monto, ¿no? Sino que el camino, si no, va más por esto, vuelvo a lo mismo, a saber aprovechar lo que uno tiene. Entonces yo en el sitio, digamos, tengo una estructura Ujú. con diseñadoras, con periodistas, con editoras. Entonces es como que uno dice, bueno, yo tranquilamente puedo hacer un libro Claro, tenés recursos con la humanos, gente que digamos. me rodea, claro, con la gente que me rodea, con los talentos que me rodean. Entonces, en ese sentido, tal vez es, bueno, a ver, imprentas. Y ahí sí empecé a buscar imprentas y la verdad que afortunadamente, viste en esto de ser hacedora, ya Ujú. conectás rápido con gente que te das cuenta que es igual, ¿no? En esto que Claro, que hablamos está en al la misma. principio del mundo raro. Entonces dices, esta persona es igual a mí. Entonces en ese interín conozco imprenteros que me dan una remano y que ellos ya venían también con experiencia, como esto de ser millennial, la experiencia de la generación más arriba, que te dice, y andamos montando la estructura que yo lo voy contando a veces en mi Instagram, ¿no? Que lo más difícil de una editorial es la estructura de la distribución. Eso te iba a Entonces, preguntar, sí. andar armando la distribución del libro a medida que puedas, que vayas viendo, como ir tejiendo red, ¿no? Y en esto es nada, o sea, si bien ahora agarró la pandemia, pero es la calle, ir a librerías, conocer, golpear puertas. Entonces, en ese sentido, eso quizás no es tan digital y se vuelve como a lo tradicional de empezar a pensar que es un producto físico, que no es como el blog, que yo también venía Claro. del blog, de los likes, ¿no? Y de todo ese mundo, y que el libro la verdad es que es esto, o sea, venta, gente que te lo compra, si Puntos de bien venta, nos... distribución, contactos, o sea, Claro, las relaciones, claro. volver a las relaciones públicas, hacer red en realidad entre personas. Tal cual, tal cual. Y obviamente la tienda online, ¿no? Y toda la Claro. infraestructura de aprender de cómo tener una tienda online. Entonces, bueno, vas aprendiendo yo siento que voy aprendiendo en el camino, ¿no? Un poco como que te lanzás y después vas viendo también lo que pasa. Y bueno, hay cosas que funcionan y cosas que no. Ahora este año nosotras con la editorial nos vamos más digamos, a ir por el camino más de ebooks, ¿no? Ujú. Como ir aprendiendo un poco qué es lo que pasa y bueno, que a veces el libro físico lleva todo un laburo que Claro, también tiene sus tiempos, ¿entendés? sus Y tiempos, sus costos, y con el ebook un poco te evitas también la distribución, es compra, descarga y ya.
Tal cual, tal cual. Está bueno ahí. Estar en los dos mundos, no hay ni uno ni otro, digamos, poder un poco complementarlos me parece que está bueno. Me interesó, Cheaus, esto de que decía que el libro fue sometido a un proceso de edición de género, ¿no? Esto que te autodenominás feminista. ¿Cómo es el tema con el lenguaje? Que es hoy una pelea tremenda, si hablamos con la E, si hablamos con la A, ¿cómo fue ese proceso? Para el libro, digo, para trabajar esa parte. Bueno, fue súper interesante porque, como te decía, los textos arrancan hace 8 años, entonces obviamente que la ola feminista y el lenguaje, o sea, cambió muchísimo, Ujú. sobre todo en estos 2 últimos años. Entonces, si vos agarras texto de hace 8 años, es como que decís, y qué sé yo, esto ya no lo pienso, ¿viste? ¿Cómo Claro. diría esto? Entonces estuvo interesante porque en el libro se ve como el proceso un poco de evolución feminista, digamos. Yo le pido la edición a una artista que es Mariposa Blanca, ella es cantante, es militante transfeminista y me parecía interesante, digamos, salir un poco del mundo periodístico, del mundo de las letras Ujú. y pedirle a ella que, digamos, me dé una mirada desde el lugar, Militante. digamos, de concepto, Ujú. claro, desde concepto y también desde el lenguaje. Entonces, lo que nosotros hicimos fue como un doble trabajo. Por un lado, por ejemplo, las crónicas que son del 2012, ponele, si Ujú. yo decía, te pongo un ejemplo burdo, ¿no? Pero decía, por Sí. ejemplo, los hombres de Argentina, ponele, ¿no? Entonces quizás vos decís, bueno, pará, obviamente no te da decir, no sé, hablar con la E en el Ujú. 2012, porque no Porque sé no quién pasa. hablaba con la E en el 2012, pero sí quizás podés poner un personas, ¿entendés? Como Claro. buscar como palabras, digamos, Más que no inclusivas. determinen género. Claro. Claro, exacto, sí. ¿Y eso fue bien recepcionado por el público? O sea, ¿hubo un Sí, feedback de eso o pasa? Es como. mira, depende de la edad. Quizás hubo gente como que más grande que los millennials que me decía, uy, me costó un poco más, viste, leer con la E, qué sé yo, y otra gente me decía, me acostumbré, pero ya te Mm. digo, el libro, quizás las últimas crónicas son con un lenguaje más fuerte e inclusivo. Ujú. Entonces, bueno, a veces es eso, evitar ciertas frases, evitar ciertos conceptos, o sea, como rever algunos, ¿viste? Es Ujú. como, está bueno porque yo siento que es como ponerte las gafas, ¿no? Ujú. Como eh, feministas y leerlo con esos ojos, ¿viste? Como cuando uno tiene como una edición normal, en general con un editor o una editora, bueno, es Sí. como sumarle una edición de género, ¿no? ¿Eso fue una elección para el libro o también sostenés este proceso para tu comunicación en redes, por ejemplo? Fue un proceso para el libro y después es como que lo empecé cada vez a naturalizar más. Ujú. Entonces hay cosas que tal vez ahora hago y ni me doy cuenta porque ya me sale natural. Y sí es un proceso que charlamos con los cronistas que vienen a escritura crónica. O sea, sin ir más lejos, hace poco publicamos una crónica que hablaba de un músico muy machirulo, Ujú. lo nombraba así por arriba, digamos, y entonces yo hablé con el cronista de otra generación y le dije, mira, a mí me parece que nombrar este músico no suma, resta, Ujú. teniendo en cuenta nuestro público, teniendo en cuenta, digamos, todo el background que tiene este músico, y él estuvo de acuerdo y me dijo, no, sí, tenés razón, la verdad no suma. Entonces digo, es como esto, ¿no? Como quizás más ahora en escritura crónica nos pasa que es dialogado con quien escribe para el sitio. Está bueno porque es parte de la línea editorial por ahí, que algo que no se tiene en cuenta, por ahí para un proyecto cuadra y para otro no, o no es necesario, o no se toca de esa manera. Hablemos de esto que estás interesada en contar y a mí me interesa mucho porque 8 años para llegar a ser, o sea, te llevo otro lenguaje, de la escritura pasaste al documental, Ujú. a tu documental sobre el reciclaje, la basura trash se llama. ¿Por qué elegiste esta temática? ¿Por qué el lenguaje audiovisual viniendo de la Ujú. escritura, del libro? Bueno, el lenguaje audiovisual yo creo que también es como que en este último tiempo como que nos llegó a todos, ¿no? Es como Sí. Te lleva, te gana, pero sentate a hacer un documental es otra historia. No es una sí, story. sí, tal cual, tal cual, tal cual. Pero quiero decir, es como que de a poco igual Ujú. entramos, sobre todo, digamos, en nuestro rol como comunicadoras, ¿no? Claro. Entrás en otros lenguajes. Digo, más allá de la escritura, estás haciéndote una story, más un lifestyle de cómo vivo, de lo que Sí, subo sí. la foto, que le pongo el filtro, digamos, el podcast, digo, el audio, Se es está como que, haciendo bueno, cotidiano, sí.
se va haciendo cada vez más cotidiano, ¿no? Esto de que no haya solo una manera de comunicar. Sí, este proyecto, cuando yo lo arranco, en realidad yo empiezo a ir a González Catán, que es una localidad de La Matanza, yo vivo en el Gran Buenos Aires, en la zona oeste. Buenos Aires, Empiezo a Argentina, ir porque esto me olvidé aclarar, eso lo en ven de todo el Argentina. mundo, de Argentina, es una localidad del Bien, conurbano. en el Gran Buenos Aires, la zona este de Gran Buenos Aires de Argentina, ¿no? Como en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Empiezo tradicionalmente yendo a un lugar donde es una historia que a mí me interesaba, lo empiezo para mi blog en realidad, la historia. Para un artículo Para del una blog. crónica, claro. Digamos, yo siempre, a veces voy, lo que hago es reportear las historias y después como que vuelvo con esa historia, veo a quién se lo ofrezco, en qué formato va. Es como que me gusta conectar con las historias que a mí me interesan y después venderlas. Bien. En general, viste que uno dice, Logro bueno, freelance, vendo el digamos. tema. Claro, vendo el tema, a veces decís, y si me dicen que sí, voy al lugar. Bueno, acá es como al que revés. ¿Producís? lo hice al revés. Bien. Entonces, bueno, cuando voy a esta localidad, que es gente que vive alrededor de un relleno sanitario de basura y que sufre bastantes enfermedades relacionadas con la basura, empiezo a conocer las historias. Yo siempre digo que esto es como una especie de Erin Brockovich del conurbano, como empezar a conocer a la gente enferma y que te cuenten sus historias y entender un poco por qué se llega a ver una ciudad que esté tan contaminada y que la gente sufra las consecuencias de esa contaminación. Cuando empiezo a ver lo grande que era el tema, es como que digo, no, esto para una crónica, para mi blog, excede totalmente. no da, ¿viste? Cuando decís, no, es demasiado. Entonces yo empiezo a ir periódicamente, ¿no? Empiezo a reportear historias, a hablar con las personas del lugar y digo, bueno, voy a hacer un libro, ¿no? Cosas que uno piensa, ¿entendés? No sé. Si es más grande que un artículo, hago un libro. Hago un libro. Entonces empecé un poco a ofrecer igual. Yo ofrecí la historia, ofrecí la idea, pero nadie nunca me la aceptó. O sea, era como, ¿a quién le importa? No, o sea, González Catán, ¿dónde queda? Como, no, ¿viste? Y bueno, y después la vida sigue, no es que estuve 8 años haciendo. Claro, los 8 años consecutivos yendo específicamente todos los días a esto. González Catán, pero No, en el medio, además cuando yo empiezo como hace poco a como recapitular toda esta investigación diciendo, che, ¿cuándo lo arranqué? ¿Por qué lo frené? Yo en el medio tengo un accidente de auto, muy a los pocos meses de arrancar esa investigación. Entonces después, viste, como que la vida se me dio patas para arriba y siguió para otro lado. Yo, después del accidente, que fue como medio ahí límite, dije, yo quiero cumplir mi sueño. un punto de inflexión. Un punto de inflexión, que era ir a estudiar a Barcelona. Bien. Y dije, lo voy a cumplir, ¿no? Entonces hice todo, ahorré todo, armé todo, la estructura para poder irme a estudiar para allá. Y esa es una de las tantas cosas que pasó en estos años, ¿no? Entonces, digo, pasaron cosas y después cuando vuelvo, digo, yo estaba reporteando este tema, como, ¿en qué seguirá? Siempre yo tenía miedo de que el tema salga en algún lado, ¿viste? Que como explote yo digo, por otro lado y que... Claro, y que todo lo que yo había hecho, digo, ay, ¿qué Me lo pasará? perdí. Y fue re loco, porque todos los años que fui volviendo, era como, y la gente sigue igual, estaba peor la situación, Claro. o sea, era como mayor desidia. Entonces, bueno, hasta que este último año, antes de que arranque la pandemia, dije, basta. No sé si a vos alguna vez te pasa como creativa que decís, basta, esto hace años que lo vengo teniendo. Sí, esto tiene que ver la luz, esto tiene que encontrar un cauce. Sí, pasa, ¿viste? Esto basta, ¿viste? Como decía, además como eso hay que que publicarlo. no te deja avanzar. Digo, de última hago una nota larga en escritura. ¿Viste? Que decís, bueno, también la exigencia, ¿no? Porque a veces uno con la exigencia te pones la vara allá arriba. Sí. Y en el medio, entonces yo dije, bueno, hago una web transmedia, ¿no? O sea, como que pasó de libro a toda esta sí. idea digital a una web transmedia, interactiva. Interactiva, que está bueno. Y bueno, y en eso que uno dice de los talentos que te rodean, Jessica Conde, que es una periodista de Uruguay con quien formamos parte de Nativa, un día le cuento mi proyecto, mi sueño, que un poco siempre tenía altibajos porque era o muy costoso hacerlo o muy difícil. ¿Qué es lo que tiene lo audiovisual? Que a veces podés hacerlo con un celular o podés irte de mambo y decir, no, necesitamos una cantidad de recursos que es inviable.
¿qué pasó? Digamos, al sitio este año con los talleres online le fue bien, entonces empezamos a recaudar algo con el cual se puede hacer el documental, ¿no? Digo, también es como, más allá de los años que pasan, también es la estructura que vos te armás para poder generar esos proyectos. Exacto. Digo, hace 8 años yo tampoco tenía el sitio montado, o sea, digo, también Lo se dieron un exponencial montón que te de decía, cosas, claro, claro, para sembraste poder, y en algún momento la exacto, cosecha sostiene este proyecto claro. que... Claro, Claro, como que yo quizás había asombrado un proyecto que era base, como el sitio, que después me posibilitaba esto, sacar notas, sacar documental, lo que uno sea, pero está ahí, ¿no? exacto. Y bueno, y Jessica me dijo, olvídate, yo te doy una mano, o sea, yo te hago el transmedia. Y fue como, Joya. Es un y bueno, y montón. empezamos a laborar en conjunto, haciéndolo, y así se empezaron a abrir las puertas, todo en plena cuarentena. Conocí una camarógrafa que es muy talentosa, Daya Bonfoto, que cuando le cuento el proyecto le encantó y me dijo, no, tiene que haber dron, tiene que haber esto. Y yo ya iba, viste, cuando vos ya vas como, bueno, listo, hagámoslo Tranqui, simple, claro. y bueno, y así empezó como toda la gente a aparecer, bueno, se empezó a dar, y bueno, y así fue que surgió Trash, El Camino de la Basura, que era una idea que yo después la transformo en que la gente, yo quería que sea interactiva, para que la gente recorra conmigo el camino de la basura, llegue a esta historia, que era la inicial de González Catán, pero que se entienda la magnitud de la El problema. temática basura para que exista Alien. Entonces, en todos estos años yo empecé como a entender cada vez más del tema, ver que era más grande, más grande, más grande, más allá de esa historia de la gente en González Catán, sino entender que tiene que ver con todo un sistema de consumo Ujú. y de residuos y de reciclado y de leyes y no sé qué. Y dije, bueno, tiene que estar todo en un solo producto, ¿no? O sea, que la gente entienda de manera integral, ¿no? Lo que pasa. Y bueno, Que no ocurre pasó. solo en González Catán, ni en Buenos Aires, ni en Argentina, que hay un continente de basura, que si alguien googlea continente de basura es tremendo, o sea, es tremendo. Lo que me gusta del documental es esto que decís, que es una web transmedia, que es interactivo, que, o sea, que no es solamente un video, que hay como una cuestión activa, ¿no? Estamos en un momento donde el que escucha el podcast, el que ve un video, deja de ser alguien pasivo como cuando prendías la tele y te dejabas arrastrar, ¿no? Hay que empezar a generar contenidos un poquitito más movilizantes y me parece que está bueno. Me gustó también que mencionaste muchas mujeres. ¿Qué pasa con el rol de la mujer? Necesitamos vernos más, o sea, mostrarnos más, aparecer, tomar lugares. Digo, me gusta que hablaste de camarógrafa, hablaste de que la que hizo la web es una mujer. ¿Sentís desde el feminismo que estamos empezando a tomar lugares, que estamos empezando a hacernos cargo también de esto? Sí, la verdad es que siento que, digamos, en todo el camino del empoderamiento y de tomar un rol social, sí, igual había espacios, y sigue habiendo obviamente espacios que son obviamente más ocupados por hombres, ¿no? Entonces Ujú. esto de la camarógrafa, programadora, digo, es como una cuestión quizás que sí tiene que ver más con nuestra generación, porque, o sea, en general también todas más o menos tenemos la misma edad, Ujú. y claro, era como, ella me entendió, ¿entendés? Como que no es solo, porque a veces pasa con programadores y programadoras también, pero digo que en general pasa con el rol de quien programa, que es como que vos decís, no me está entendiendo el alma del proyecto, el corazón del proyecto, como que quiere que solo le pase todo resuelto y lo monta. Claro. Y bueno, y con Jesse no, fue como, bueno, a ver, ¿y la gente cómo va a entrar? ¿Y cómo va a ser? Y esto y lo otro. Em, y la verdad que volviendo al tema de la innovación y el transmedia y todo, como bien Ujú. vos planteabas, sin embargo, hay como lo masivo también tiene como la parte más facilista, Ujú. que también por eso, digamos, el documental está en YouTube, ¿no? Claro. Porque la gente, o sea, yo el otro día fui a cubrir un lugar acá cerca también que quieren poner una planta de transferencia de residuos, los vecinos se quejan, qué sé yo estaba ahí tratando de darles información y que esto, como esta idea de que la información es poder y que para las decisiones que tomemos también a nivel político ambiental tenemos que tener información, porque si no la gente habla por hablar y no hay Claro. información chequeada. Yo trataba como de darles información a estos vecinos y vecinas, y entonces le digo, no, yo hice un documental, y lo primero que me decían, ¿está en YouTube? Sí, Claro. le digo, Bueno, es lo ¿entendés? masivo. Claro, es una plataforma donde hay que estar.
O sea, esto de también entender los lenguajes bueno, esto, o sea, la cercanía, lo de que la gente sepa dónde encontrar esto también, ¿no? Está bueno, a ver, hay muchas cosas interesantes ahí, porque es esto del lenguaje audiovisual del que hablábamos al principio y el protagonismo que está empezando a tomar en formatos, digo, hace 20 años, 15 años, que lo hablábamos con Cassiari, que en estos días voy a estar entrevistando a otra persona que arrancó en el Fotolog en esa época, era el blog. Y sobre todo si eras periodista serías con un blog. Ahora estamos como en los formatos video y podcast y demás. Digamos, que va por ahí, hay que estar. Es como, ¿cómo lo ves vos ahora el panorama? ¿Dónde hay que estar? Porque es esto, hay muchos lugares. Yo siempre digo a los clientes, pero ahí no hay que estar en todos lados. Por eso puede estar en Instagram, en Snapchat, en TikTok, en Twitter, en Facebook, porque no tenés vida. No. Y yo creo que hay que estar en las plataformas primero donde una se sienta más cómoda. Ujú, A mí, por ejemplo, Instagram me re gusta, o sea, ujú. lo disfruto, me gusta, no me pesa. En cambio, a veces cuando damos asesorías con Nativa hay gente que dice, ay, no quiero entrar más a Instagram, me pesa, me da ansiedad, no me gusta. Claro. Entonces, bueno, nada, pero otra cosa donde vas a estar sufriendo, ¿viste? Entonces, es una plataforma que me gusta, que la disfruto. Creo que tiene que ver con eso y con también ver dónde rinden más, ¿no? Entonces, y plataformas donde decís, bueno, hay que estar porque pensando en un largo plazo, ¿no? Ujú. Porque las redes sociales son efímeras, justo hablábamos eso en unas reuniones con el equipo de escritura crónica que dijimos, bueno, el año pasado le pusimos un montón al Instagram de diseño, de innovación. Hoy la gente ¿Cuánto más va a ya, durar? claro, o sea, y vos ves los algoritmos, las fotos no te rinden lo mismo, no tenés los mismos likes. Ujú. Si no haces un reel, si, ahora que no se puede compartir, por lo pronto acá en Latinoamérica. Entonces, cambió distintas cuestiones que no es lo mismo masivo. Entonces ahí quizás es esto que quizás tiene un poco millennial y más fácil otras generaciones de ir cambiando, de ir mutando. Entonces, sí, bueno, nada, para mí es importante estar en YouTube, si vos tenés obviamente un laburo audiovisual, pero yo creo que lo importante es aparecer con productos de calidad en ciertas redes. O sea, no hacer por hacer, llenar por llenar, Una ¿no? millennial que habla de calidad, que me dice, pará, no hay que estar llenando por todos, porque está el mal del, vos hacés, después te fijás, ¿no? ¿Qué es esta cosa de hacer sin pensar? Está bueno lo que decís. Eh, porque hablas de la calidad. Eh, Porque yo creo que también es hacer igual, pero reflexionar. O sea, es como ir y venir. Es como, bueno, todo el año pasado le pusimos un montón a Instagram. Bueno, para reflexionemos, ¿cómo le fue al Instagram? ¿Entendés? Claro. Entonces, quizás vos decís, bueno, no, un formato audiovisual, como bien los videos que estamos haciendo ahora, llevan todo un trabajo de producción, esto, Un con montón. camarógrafa. No es que es un story que yo te hago así nomás en mi casa. Claro. Que quizás tienen un montón de reproducciones esos videos también. Pero digo, también es buscarle una vuelta a una pequeña producción audiovisual, ¿no? Ujú. Entonces creo que la calidad pasa por el diferencial que podemos tener como comunicadores y comunicadoras que nos dedicamos a esto, que no es lo mismo que cuando alguien se pone en su casa a hacer algo y tal vez no tenga todos estos conocimientos y no tenga todo este aporte. Pero bueno, esto, calidad tampoco quiere decir que va a ser masivo, pero por lo pronto vos Claro. decís, me gusta lo que hice, estoy conforme, ¿no? Le doy un cuidado a esto que hago. Eso me trae a cuenta de, yo soy muy de consumir, supongo que a vos también te pasará como comunicadora, de estar consumiendo, bueno, qué es lo que hay en YouTube, qué es lo que hay en Instagram, cuáles son los nuevos influencers o comunicadores o representantes. ¿Cómo lo ves esto? A mí es algo que me indigna bastante, por eso lo traigo ahí para que lo charlemos. Esta cuestión que a nosotros nos inculcaron tanto del rigor periodístico, de chequear las fuentes, de ojo con lo que decís. Claro, antes tenías un medio atrás que podías tener un gran problema. Que ahora tiran Sí. cualquiera, salen con la cámara y tiro lo que me parece, lo que digo, esto de los fakes, de cómo confunde. Mira, creo que eso es importante, digamos, las personas que creemos en una comunicación más consciente, en una comunicación que no va con las fake news, de Ujú, empezar a ocupar esos lugares. ujú. Porque tal vez, como nos quedamos en una cuestión más tradicional de hago una nota, la chequeo la fuente, ¿no? La publico en tal lado, entonces te perdés los lugares que tal vez son más, eh,
como decir, más al alcance de la mano, ¿no? O sea, yo ahora estoy haciendo unos reels y unas stories de cuando voy a hacer notas, que es algo que en realidad hago desde siempre. Yo desde siempre fui a los lugares, ¿entendés? O sea, entrevisto gente, o sea, reflexiono a partir de las historias que conozco. Pero ¿qué hacía yo? Llegaba, escribía la nota, se la mandaba a mi editor, el editor la chequeaba y la publicaba, ¿entendés? Claro, Y ahora es como, no, pará, hago un reel. O sea, si la claro, me acabo de ver deja la realidad y compartir. está ahí, ¿entendés? Claro. Entonces digo, también fue como un poco el sacarte el prejuicio de que ahí es todo falso, Ujú. ¿no? Es como, me parece a mí que tal vez es comunicadores y comunicadoras como también entrar en esos lenguajes que en general quizás son más de personas que suben cualquier cosa. Entonces también eso pasa porque no hay del otro contenido quizás, ¿no? Falta un poco del otro lado alguna comunicación un poco más responsable. No por eso aburrida, porque también parece que o haces algo serio. No, tiene que ver con ciertas cosas de estar chequeando. Algo que me había quedado de tu libro que era que muchos decían que era como el registro de una época. Y yo por lo que estuve viendo, me pareció más la mirada de una generación, ¿puede ser? O sea, hay una mirada millennial sobre las historias, sobre la forma de contar historias. Sí, puede ser, es algo que quizás no soy del todo consciente, Ujú, porque me sale como es una mirada que tengo y la aplico, pero sí, me gusta como entremezclar, digamos, obviamente, formato digital, creo que también tenía que ver un poco con el registro de la época, en el sentido de que, no sé, hay una crónica que se llama Somos Millennials, que tal vez hablo del ICQ, claro. después hablo un poco de tweets, no sé, digo, como que cómo nos fue marcando también la llegada de la tecnología Ujú, antes del inicio de nuestra adolescencia, ¿no? claro. Cómo te marca, digo esto, que nosotros aprendíamos computación con la tortuga Kika, creo que era algo así. La tuya era la de Logo. Bueno, la mía era la de Logo. Yo no sé si era otra Ay. tortuga o era la misma. ¿Por qué una tortuga Es encima, muy no? ¿Por qué? loco. Con lo que hizo internet y con la velocidad y todo, aprender con una tortuga me parece maravilloso. Venir de esa época. Increíble. Recién ahora asocio que era una tortuga, claro, ¿por qué? La Sí, de sí, Lobo era una sí. tortuga AD90 y si giraba y demás. Agus, para ir cerrando, después de haber pasado blog, podcast, libro, documental, ¿qué se viene? ¿Estás preparando algo? ¿Estás preparando algo nuevo? Bueno, Nativa, que estuvimos participando ahí con UFA también, que es un encuentro anual que está bueno con Uruguay, de los medios digitales. ¿Estás preparando algo nuevo? La verdad es que estoy en plan este año con esto de, viste que uno dice lo de cosechar la siembra. Sí. Estoy como Cosecharás tu siembra, una cosechando, novela. estoy como cosechando, estoy como tranquila, como armando más las bases, armando más la estructura del sitio, planificando, pero no estoy así con algo que te diga, esto se viene, sino como esto, seguir quizás con Ujú, ebooks, con talleres online. Y bueno, mi laburo también más desde el periodismo ambientalista también, ¿no? Seguir ujú. cubriendo estas notas. Estoy así como en plan tranqui. Bien. Y una última pregunta. ¿El feminismo es una mirada desde donde abordar proyectos? Yo creo que el feminismo es ser, ¿no? Más que una Ujú, mirada. ujú, Entonces, cuando, digamos, te pasa por el cuerpo la lucha feminista y te pasa por el cuerpo entender tu historia, rever tu vida cotidiana, quien te rodea, ¿no? O sea, militar por los derechos, creo que es un ser, lo veo así. Entonces, es como que siento que todos los proyectos vienen desde ese lugar, ¿no? están teñidos claro. Claro, es como eso, por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, a ver ahora, respecto en Argentina y el logro de la legalización del aborto, era, bueno, a ver, y ahora podemos hacer una nota sobre qué pasa en otros países de Latinoamérica o un transmedia, o sea, como que ya te sale así, ¿no? Eso siento. Que atraviesa, digamos, Sí, y tal cual, trasciende. tal cual. Agus, me encantó. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haber, bueno, charlado, debatido de estas cosas que siempre está bueno hablar entre generaciones, te voy a decir, porque soy más grande, ¿qué voy a hacer? Me encantó, gracias a vos por invitarme, me encantó.
Bueno, ¿en qué redes te encuentran? ¿En dónde te pueden encontrar? Primero, el documental. El documental está en escrituracrónica.com, ahí lo pueden encontrar, o como Trash, El Camino de la Basura en YouTube. Yo estoy en Instagram como Cronista Millennial y también nos pueden seguir en el Instagram de Escritura Crónica. Bien, que igual siempre en la nota, no ahora que está grabando, pero después de editar, vamos a poner siempre acá abajo a aparecer tu Instagram para que te puedan ubicar. Gracias, Agus, por tu tiempo. Seguiremos hablando en futuras cosas. Te mando un abrazo. Gracias a vos, Karen. Beso enorme. Y para vos que estás del otro lado, bueno, soy Caro Siri, este fue otro episodio de Gente Rara, otra entrevista, nuestro podcast de UFA Estudio, en donde podés encontrar cursos, asesorías, mentorías si estás emprendiendo y siempre estas historias inspiradoras para pensar, para pensarse, para debatir, para ver hacia dónde vamos con este nuevo paradigma y estos nuevos negocios digitales. Gracias por estar del otro lado. Donde estés, suscríbete, likeá, comentá. Quiero saber también qué pensás. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Gente Rara.